CSS se rige por un sistema de cajas que nos va a permitir establecer una caja por cada una de las etiquetas que ubicamos dentro de nuestra construcción para que de esta forma podamos darle estilo, posición a cada uno de los elementos de nuestra composición. Si estás viendo el contenido en orden, esta es una clase dentro del curso de CSS3 para principiantes. Si no lo tienes dentro de tu lista, abajo en la descripción te dejo el enlace a la lista de reproducción completa para que puedas seguirlo en orden. En cualquier caso, a lo largo de esta sesión nos vamos a centrar en el sistema de cajas que componen CSS para que de esta forma podamos comenzar a escribir nuestras primeras reglas, ya que a lo largo de esta sesión y una vez entendido el sistema de cajas vamos a comenzar ya a aplicar nuestras primeras reglas, puesto que en la primera clase hemos conocido ya los selectores y en la segunda las diferentes medidas. Por lo tanto, ya estamos en disposición de poder comenzar a trabajar. Vamos a por ello. Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, donde tenemos a la izquierda el documento HTML y a la derecha el estilo CSS que está actuando sobre el HTML que tenemos a nuestra izquierda. Muy bien. Vamos a entender entonces cuál es el concepto de diseño por cajas que CSS nos ofrece para poder ubicar cada uno de los elementos en nuestro entorno. Para ello, lo que voy a hacer es generar diferentes cajas en mi contenido. Voy a hacer, por ejemplo, un H1 que va a decir Hello World. Voy a hacer por aquí un párrafo que será un lorem ipsum. Voy a colocar también, por ejemplo, un div. Dentro de este div, por ejemplo, voy a colocar un H3. Y dentro de este div también voy a colocar un párrafo con otro lorem ipsum. Y voy a colocar también, por ejemplo, ahora un párrafo. Y dentro de este párrafo voy a escribir algún texto. Y dentro de este texto voy, por ejemplo, a marcar en negrita alguna palabra. Y el resto no, pues continuando en el contenido de nuestro párrafo. Por ejemplo, muy bien. Tenemos entonces ya una estructura HTML donde hemos ubicado diferentes etiquetas. Lo primero que tenemos que entender es que CSS, cuando está trabajando sobre cada una de las etiquetas de nuestro entorno, en este caso de las diferentes composiciones que hemos montado dentro de nuestro body, va a entender o a interpretar cada una de estas etiquetas como si fuese una caja. Para que podamos verlo visualmente, voy a aplicar un estilo con una regla que todavía no conocemos, pero que nos va a servir para ver visualmente qué está ocurriendo, y la voy a denominar, en este caso, voy a aplicarle bordes a cada uno de los elementos para que podamos observarlo. Entonces, a mi H1, a mi P, a mi div, a mi H3 y a mi... Ya está, porque el resto son otra vez P's y divs. Esto ya lo conocemos de la clase de selectores. A todos ellos voy a aplicarle, de momento, esta regla no la conocemos, pero ya la conoceremos, un borde de 2 píxeles sólido en negro. Simplemente para que podamos observar qué está ocurriendo. Una vez ya tengo esta composición básica, mínima y necesaria para que podamos observar el sistema de cajas, voy a levantar el servicio para que podamos observar qué está haciendo o cómo está interpretando CSS cada uno de los elementos. Y aquí podemos observarlo. A cada uno de los elementos, a cada una de las etiquetas que construimos, le asigna una caja. Podemos asignársela también a la etiqueta B, bold, que no se lo hemos aplicado. Perfecto. Y podemos observar cómo cada una de las etiquetas se encuentra encerrada dentro de una caja. Aquí tenemos la etiqueta H1 y podemos ver cómo la caja actúa sobre ella. Después tenemos la etiqueta de párrafo y podemos observar que es otra caja. Después tenemos la etiqueta div, que es una caja grande, y dentro de esa etiqueta div hemos colocado el H3, que también tiene su correspondiente caja, y hemos colocado el párrafo, que también tiene su correspondiente caja, y aquí abajo tenemos también el último párrafo y tenemos también el B, el negrita, el bold, que también se encuentra dentro de una caja. Y es que en CSS cada uno de los elementos, cada una de las etiquetas, CSS la va a interpretar como si fuese una box o una caja donde está ubicando el contenido.
Este es el primero de los conceptos que necesitamos entender para poder aplicar posteriormente y de forma correcta las diferentes ubicaciones en nuestro sistema. Una vez hemos entendido esto y ya conocemos que para CSS cada etiqueta es una caja, vamos a observar la principal diferencia entre cada una de estas cajas. Y es que si observamos el comportamiento de la caja H1 es distinto al comportamiento de la caja que tenemos en B. ¿Cuál es su diferencia? ¿Cuál es su principal diferencia? Pues su principal diferencia es que H1, la caja, ocupa todo el espacio, se expande hasta ocupar todo el bloque. Mientras que la etiqueta B se encuentra encerrada dentro de la misma línea. Es decir, la etiqueta B no está abriendo espacio a su izquierda y a su derecha, como está haciendo H1, para ocupar toda la línea, para ocupar todo el espacio a lo ancho, sino que se mantiene dentro de una misma línea. Si recordáis, en el curso de HTML, cuando hacíamos la introducción, hablábamos de la diferencia entre el contenido en bloque, block, y el contenido inline, en línea. Ciertas etiquetas se diferencian de otras en este aspecto. Es decir, cada etiqueta tiene un comportamiento por defecto. Un comportamiento que nosotros, con las reglas CSS, por supuesto podemos entrar a modificar. Pero por defecto, cada etiqueta tiene un comportamiento por defecto. Y como podemos observar, las etiquetas de título, H1 o H3, mantienen un comportamiento en bloque. Esto quiere decir que, por defecto, luego veremos que podemos modificarlo, limpian todo el espacio que queda alrededor porque están aplicándose en bloque. Mientras que hay otras etiquetas, como por ejemplo B, que por defecto no limpian el bloque, son etiquetas en línea, inline, y por tanto continúan escribiendo a su finalización, no limpian el contenido a su alrededor. Nosotros podemos modificar este comportamiento a través de la primera propiedad que vamos a aprender, y es la propiedad display. A través de la propiedad display podemos modificar este comportamiento. Si nosotros, por ejemplo, decimos display block, como se lo estamos aplicando a todas las etiquetas de nuestro contenido, ahora todas las etiquetas de nuestro contenido van a ser etiquetas en bloque. Y podemos observar como ahora la etiqueta que contiene el negrita, el this one is bold, ahora ya no permanece dentro de la misma línea, sino que se separa en una línea aparte. Esto es debido a que le hemos dado a todo un comportamiento en bloque. Sin embargo, si buscamos el efecto contrario, podríamos modificar el comportamiento por defecto que tiene cada una de estas cajas para indicarle a todas las etiquetas que se muestren en línea, que se muestren inline. Ahora, si observamos nuestro contenido, ninguna de las etiquetas está limpiando el espacio que tiene alrededor y por tanto cuando finaliza una etiqueta, justo a continuación continúa la siguiente, sin guardar esos espacios que anteriormente marcaban. Esta es la diferencia entre una etiqueta en línea y una etiqueta de bloque. Por defecto, como decía, cada etiqueta tiene su comportamiento. Sin embargo, y siempre que nos interese, nosotros a través de CSS vamos a poder modificar este aspecto de cada una de ellas a través de display. Además de inline y de block, también tenemos otras propiedades para modificar el comportamiento. Una de ellas sería display none, que significa que no queremos que se muestre ni inline ni en bloque. Si ahora acudimos a nuestro contenido, podremos observar que ya no se muestra nada de nuestro contenido. Sin embargo, está ahí. Sin embargo, le hemos dicho que no se muestre. De esta forma, podemos controlar también cuando queremos que un elemento sea mostrado o no dentro de nuestro entorno. Además de esto, además del display none, también tenemos la propiedad inline block. Inline block es una propiedad muy curiosa porque mezcla las características de la propiedad inline y de la propiedad block. Lo que hace es que la caja se comporte como un bloque, simplemente como si fuese un display block. Sin embargo, se comporta como un inline con las cajas que la rodean. Es decir, con respecto a las cajas que están rodeando
nuestro elemento se va a comportar como un elemento en línea, pero para todo lo demás se va a comportar como un elemento de bloque. Podemos observar cómo este efecto nos queda ahora aplicado en nuestra página. Muy bien, hemos visto entonces las diferentes propiedades de display. Existen más además de las que acabamos de conocer, como por ejemplo Inline Flex, pero todas esas propiedades ya las veremos más adelante cuando trabajemos, por ejemplo, Flex o trabajemos otros de los conceptos para disponer los elementos en pantalla. De momento, en este primer paso que estamos dando, tenemos que entender que CSS funciona a través de un sistema de cajas y que estas cajas pueden ser cajas en bloque o cajas en línea. También podemos combinar ambas soluciones con el inline block, comportándose inline con respecto a lo que lo rodea y como un bloque con respecto al resto. Muy bien, pues ya conocemos entonces cuál es una de las primeras reglas que vamos a estar utilizando en CSS, que es la regla display. Vamos a por más reglas. Para ello, para construir nuestro primer conjunto de reglas, vamos a necesitar ahora añadir un nuevo concepto, y este es el concepto de padding y de margin. Observemos, por ejemplo, nuestra caja de Hello World. Hello World, con respecto a la caja que corresponde, con respecto a la caja que es, va a disponer de dos sangrados o márgenes. El margen que va desde el borde de nuestra caja hacia el exterior se llama margin o lo modificamos a través de la propiedad margin. Y el margen o espacio desde el borde de la caja hacia adentro, hacia el contenido que tiene, es el padding. De tal forma que si queremos establecer márgenes desde el borde de la caja hacia el exterior, utilizaremos margin. Si queremos establecer espacio entre el borde de la caja y su contenido interno, utilizaremos padding. Veámoslo rápidamente. Hago clic derecho, inspeccionar para abrir las DevTools. Voy a cerrar aquí el aspecto de mobile y vamos a inspeccionar nuestra caja. Y si le damos aquí al icono de seleccionar, lo marcamos y ahora lo ubicamos encima de nuestra caja, de la caja del H1, podemos observar que se muestran dos colores, un color azul y un color naranja. Bien, por defecto lo que tenemos dentro del color azul es el padding y lo que tenemos dentro del color naranja es su margin, es decir, el naranja es el margen, el azul el padding. Esto se puede observar de una forma muy sencilla seleccionando el objeto, hacemos clic sobre él para que se quede marcado aquí nuestro Hello World y ahora en nuestras herramientas de las DevTools, si bajamos hacia abajo, podemos observar el contenido. Tenemos el margen, que es la sección de aquí, tenemos el borde, que es la sección de aquí, tenemos el padding, que en este caso no existe, el padding es 0, y posteriormente ya tenemos el contenido en sí mismo, que es la parte azul que se nos muestra. De esta forma podemos observar rápidamente cuáles son los valores que estamos estableciendo para cada uno de los elementos. En este caso el margen está en 21 píxeles, el borde en 2, no hay padding y el contenido contiene unas dimensiones de 160 por 36 píxeles. Podemos observarlo de esta forma. Ahora a nosotros una de las primeras acciones que vamos a estar realizando va a ser la modificación de nuestro margin y de nuestro padding. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Es muy sencillo. Para poder hacerlo simplemente vamos a marcar, voy a borrar ya todo esto, voy a borrar al menos este display para que todo se quede por defecto y vamos a trabajar sobre ese H1. Y ahora a ese H1 vamos a marcarle, en este caso, un margen. Esto lo hacemos con la regla margin y a partir de aquí le expresamos cuánta cantidad de margen queremos aplicarle. En la clase anterior hemos visto las diferentes medidas que podemos utilizar. Podríamos estar utilizando porcentajes, podríamos estar utilizando viewports, podríamos estar utilizando píxeles, podríamos estar utilizando EMs, podríamos estar utilizando REMs, cualquiera de los modos de reglas, de los modos de medida que disponemos en CSS para que podamos aplicar el que más nos convenga. Yo, por ejemplo, y para que se vea bien, voy a aplicarlo con
píxeles. Y voy a aplicar, por ejemplo, 10 píxeles de margen. Y ahora voy a aplicarle un padding. El padding, recordad que es desde el borde hacia adentro. Y el padding se lo voy a aplicar, por ejemplo, con 50 píxeles, para darle bastante espacio, para que se vea la diferencia. Y voy a guardar. Guardo la regla que he escrito y si ahora acudimos a nuestro contenido, podemos observar las diferencias. Podemos ver que ahora nuestro contenido, nuestra regla, voy a guardarlo aquí para que quede bien reflejado. Y lo volvemos a mostrar, ahora sí se ve bien. Podemos observar que al modificarle el margen y el padding, se ha modificado el aspecto de nuestra caja. Ahora, desde el borde de nuestra caja hacia el exterior, yo lo tengo ampliado, recordadlo, el tamaño real es este de aquí. Desde el borde de la caja hacia el exterior, desde la línea que hemos pintado de la caja hacia el exterior, estamos marcando 10 píxeles de espacio. Mientras que desde el contenido de la caja hacia su borde, estamos expresando un padding de 50. Voy a ampliarlo para que podamos ir viendo bien el contenido. Y si ahora inspeccionamos, podemos observar que tenemos dentro de nuestra caja el padding, que en este caso es verde, ya no coincide con la parte del contenido. El contenido se nos queda en azul dentro. Y después, posteriormente, tenemos el margen exterior al borde, que se nos ubica en naranja. De esta forma podemos observar las diferentes medidas, las diferentes acciones que hemos realizado sobre nuestra caja. Para que esto quede bien reflejado, también podríamos hacerlo, por ejemplo, con este div, que contiene varias etiquetas en su interior. Podríamos hacerlo también. Podríamos indicarle que en nuestro div va a tener, por ejemplo, un padding de 25 píxeles. Y no vamos a modificarle el margen. Si ahora acudimos al contenido, podemos observar que nuestro div, ahora todas las etiquetas que tiene dentro respetan unos espaciados, unos sangrados que hemos establecido con nuestro padding. Y este es padding porque va desde el borde de la caja hacia adentro y no desde el borde de la caja hacia afuera. Aunque cuando tenemos todo el contenido en blanco puede parecer que pueden resultar a veces similares el margin y el padding, son totalmente distintos. Y apreciaremos esto muy bien cuando comencemos a, por ejemplo, colorear cada una de las cajas que estamos estableciendo. Ahora, si retorno el aspecto normal, podemos ver que este div está guardando un espacio entre su borde y el contenido que tiene de forma interna. De igual forma, hay veces en las cuales a nosotros nos puede interesar que el padding y el margin no sean iguales en cada uno de los sentidos. Por ejemplo, nos puede interesar que haya un margen distinto arriba que abajo, o a la izquierda que a la derecha. Nosotros podemos tomar el control de cada uno de los márgenes y de los paddings, especificando cuál es la propiedad. Y esta siempre va a ser más específica que el padding general. Por ejemplo, yo podría decir que el padding general es 25, pero en concreto el padding -medio left, el de la izquierda, quiero que sea el doble, quiero que sea 50 píxeles. Guardamos y ahora podemos observar cómo el espacio que deja a la izquierda es el doble del espacio que deja a la derecha. Siguiendo esta lógica, también podríamos dar comportamiento o especificar cómo se forma el padding top para la parte de arriba, por ejemplo 29, el padding right para la parte derecha de nuestro contenido, por ejemplo, vamos a marcarle pues 70, y el padding bottom para la parte inferior de nuestro contenido, por ejemplo, solo 5. De esta forma podemos establecer las medidas de una forma mucho más concretas. Podemos hacerlo de una forma generalista o aplicar una concreta a cada uno de los elementos. Si ahora observamos, podemos ver que nuestro elemento contiene medidas distintas en cada una de las ubicaciones. Muy bien, hemos visto cómo podemos detallar el padding. ¿Y qué ocurre con el margin? Exactamente igual.
siempre vamos a poder añadir ese sufijo a la regla, tanto con el padding como con el margin. Por tanto, nuestro margen sería ahora margin left. Por ejemplo, vamos a hacerlo sobre el H1. Por ejemplo, vamos a darle 80 píxeles. Margin right. Para la parte derecha, por ejemplo, 10 píxeles. Margin top. Da igual el valor que sea, simplemente para que conozcamos las reglas. Y margin bottom. De esta forma podemos ser mucho más específicos con nuestro padding y nuestro margin. Ahora nuestra etiqueta H1 pues ya se encuentra en una disposición totalmente diferente. Muy bien, hemos visto entonces padding y margin. Decir por último que además tendríamos una tercera opción, vamos a hacerlo con el párrafo, en la cual si al padding le ofrecemos dos medidas, por ejemplo, vamos a ofrecerle a nuestro párrafo la medida de 50 píxeles y 10 píxeles. Las dos medidas en lugar de uno. Podremos observar que se nos aplican estas medidas para margen superior e inferior y para margen derecha e izquierda. De tal forma que nosotros podemos establecer estos elementos a través del padding con esta regla. De igual forma que lo hacemos con el padding, podríamos hacerlo con el margin, estableciéndole dos valores. Por ejemplo, podríamos establecerle 200 píxeles y 50 píxeles. Y estas reglas que aplicamos, al darle dos medidas, las interpreta, podéis observar cómo le da espacio de 200 arriba y abajo y le da el espacio más corto a izquierda y derecha. Es una forma de abreviar, de tal forma que tenemos los tres formatos. El más generalista, que nos permite establecerlos todos los márgenes o paddings iguales. El intermedio, donde expresamos superior, inferior, izquierda, derecha. O ya el más concreto de todos, donde especificamos concretamente qué queremos para cada uno de los laterales de nuestra caja. Muy bien, conocemos entonces display, conocemos margin y sus variaciones, conocemos padding y sus variaciones. Pasemos ahora a el formato de nuestra caja en sus bordes. Y para ello ya hemos introducido anteriormente el concepto de border. Vamos a ver las diferentes reglas que podemos aplicar con border. Como hemos podido observar anteriormente, border nos va a servir para marcar el borde de nuestra caja. Empecemos por la regla más generalista, que es directamente aplicar todas las medidas del borde en una única línea. En primer lugar, expresaremos cuánto debe medir el borde. Por ejemplo, podríamos decir que son 5 píxeles el borde. En segundo lugar, vamos a marcar cómo debe ser el borde. Por ejemplo, podríamos marcarle que el borde va a ser sólido, pero tenemos también otros formatos, como por ejemplo punteado. Ahora veremos las diferentes opciones que tenemos cuando entremos en el detalle. Y en tercer lugar, podemos darle un color al borde. Y como ya hemos visto las medidas en la clase anterior, podemos aplicarle algún tipo de color. Por ejemplo, vamos a aplicar un color aquí para que me salga el color picker y ahora vamos a marcarle que el código del color va a ser este de aquí. De tal forma que podemos expresar los bordes indicando cómo de gruesos son, qué tipo de borde es, si es un borde punteado, con líneas, sólido, con doble línea y también, el color que va a tener dicho borde. Ahora, si observamos nuestro contenido, podemos observar que los bordes están con el grosor especificado, el formato especificado y el color especificado. A estos bordes, además, podemos hacerles, al igual que hemos hecho anteriormente, un control mucho más detallado. Por ejemplo, podemos especificar dentro de nuestro borde simplemente que va a ser 3px. Y ahora no hacemos de forma abreviada, sino que vamos a especificar cada una de sus propiedades en una regla distinta. Por ejemplo, ahora voy a decir que el border color
es, en este caso, pues vamos a marcarlo azul, por ejemplo. Y de igual forma, el border style, vamos a indicarle, y aquí nos va a aparecer en el menú contextual todos los formatos que tenemos: dash, dot, double, group, oculto, el formato inicial. Ya podemos escoger el formato que nos interese dentro de las diferentes opciones. Nosotros, por ejemplo, podríamos estar marcando double para que haga un doble borde. Si ahora acudimos a nuestro contenido, podemos observar que se ha variado. Ahora el grosor es distinto, el formato es de doble línea y el color es el que le hemos especificado. Muy bien. Hemos visto entonces cómo esa instrucción agrupada o abreviada podemos a su vez descomponerla en tres reglas distintas. Tenemos ambas soluciones. Y al igual que ocurre con el margin y con el padding, si nosotros queremos entrar a mantener un control directo sobre alguna propiedad o algún borde en concreto, también podemos hacerlo. Por ejemplo, podríamos indicar border top y modificar los valores para este border con todas las propiedades que hemos visto, ya sea de forma agrupada o separada. Con un color rojo y el estilo double. Podemos observar cómo ahora el borde superior ha sido modificado con respecto al resto de bordes. De igual forma, podríamos aplicarlo sobre border left, right o bottom. Exactamente igual que como hemos aplicado para padding y para margin. Y a su vez podríamos hacerlo no de forma agrupada, sino de forma detallada. Por ejemplo, border, bottom, color. Y especificamos solo el color. Es exactamente igual que el comportamiento de border, pero a diferencia de las aplicaciones que hemos realizado anteriormente con border, podemos especificar border bottom y a su vez, igual que el resto de border, color, style o directamente de forma agrupada el color, el grosor y el estilo. Muy bien, conocemos entonces ya también otra regla más, la regla de borde. Importante decir que no necesitamos estar memorizando todas y cada una de las reglas CSS, puesto que son muchísimas. El objetivo es ir familiarizándonos con las más comunes para que las tengamos siempre presentes y a base de practicar las iremos interiorizando. También recordad que con el menú contextual, si estáis escribiendo una regla, os van a ir saliendo las sugerencias de el nombre de la regla que vais a estar escribiendo. Hemos visto display, hemos visto margin, hemos visto padding, hemos visto border y todas sus modificaciones posibles. Y ahora vamos a ver la siguiente, que es una propiedad que además se incluyó en la última versión de CSS, es decir, la versión CSS 3, y es el radio de cada uno de los bordes, el border radius, que nos va a permitir que esta finalización en punta sea modificada por un radio que nos haga el borde redondeado. Voy a eliminar el border bottom para que podamos verlo bien. Ya lo tenemos otra vez como antes. Y ahora podremos indicar la nueva propiedad que es border radius. Y vamos a establecerle un radio. Podría ser cualquier medida al igual que antes. Por eso es muy importante la clase anterior, porque podemos estar estableciendo medidas, por ejemplo, en píxeles o, por ejemplo, en porcentajes o en cualquier otro valor. De igual forma que para el color podemos utilizar directamente el nombre reservado o algún código hexadecimal o RGB. Las medidas las tenemos que tener siempre presentes para poder expresar los valores de cada una de las reglas. Yo, por ejemplo, al borde voy a expresarle que el radio sea de 20 píxeles. Si ahora acudimos al contenido, podemos observar que los bordes se redondean. Y esto lo conseguimos gracias a la propiedad border radius. De igual forma, como ocurre con margin y con padding, tenemos también las abreviaciones. Si yo indico, por ejemplo, 0 píxeles y 20 píxeles, es decir, 20 y 0, pues ahora tenemos bordes redondeados y bordes sin redondear.
el borde superior izquierda y abajo derecha están redondeados y el abajo izquierda y arriba derecha están sin redondear. De igual forma, y una vez más, también podríamos estar expresando el borde de forma separada. Para establecer los bordes tendremos que indicar de una forma marcada dónde queremos ubicarlo. Por ejemplo, el borde de arriba a la derecha, 10 píxeles. El borde de arriba a la izquierda, 50 píxeles, por ejemplo. El borde de abajo a la izquierda, 5 píxeles, por ejemplo. Y el borde de abajo a la derecha, por ejemplo, 5 píxeles también. Y de esta forma también podemos mantener un control detallado de cada esquina de nuestros bordes. De tal forma que hemos visto el border radius general, el agrupado y el completamente específico. Como podéis observar, esta línea de trabajo es exactamente igual para cada regla. Margins, paddings, borders, border radius. Siempre que tengamos un desglose por cada uno de los laterales del elemento, vamos a poder especificar el contenido de cada uno de sus laterales. Perfecto. Eliminemos entonces ahora todas las reglas que hemos escrito y continuemos viendo nuevas reglas que nos puedan servir dentro de este primer vistazo a las diferentes opciones que tenemos para aplicar a cada uno de los elementos que ubicamos con nuestros selectores. Y la siguiente con la que vamos a continuar es una regla muy sencilla que es color. Vamos a aplicársela a los párrafos, por ejemplo. Color nos va a permitir establecer el color del texto. Por ejemplo, podemos indicar color red y eso nos va a ubicar el color de los párrafos en rojo. Esta regla es muy sencilla. Tened en cuenta que cuando en un párrafo tenemos una etiqueta que es interna, por defecto va a heredar las reglas de la etiqueta padre, salvo que ésta contenga una especificación distinta. Por ejemplo, podríamos establecer que la etiqueta B va a continuar manteniendo su color en negro. Y de esta forma no hereda las características de su padre. Muy bien. Tenemos entonces la etiqueta de color y vamos a aplicar la siguiente de los elementos. Y el siguiente de los elementos, hablando sobre nuestro texto, va a ser el font size. Nosotros vamos a aplicárselo al párrafo en completo en su conjunto y el font size nos va a permitir establecer el tamaño de letra. Por ejemplo, nuestros párrafos vamos a ubicarlos a 30 píxeles. Ahora nuestros párrafos son más grandes. Podemos observar que son más grandes comparándolos con nuestros títulos, que ahora algunos de ellos han quedado incluso más pequeños que el contenido del propio párrafo. De esta forma podemos controlar el tamaño de nuestra fuente. Muy bien. Más elementos que nos pueden resultar interesantes dentro de este primer vistazo a las primeras reglas de CSS. Pues vamos a estar estableciendo también un color de fondo para nuestro contenido. Y el color de fondo podemos establecerlo con background de fondo color. Y le podemos marcar un color a nuestro contenido. Para que repasemos de hecho las reglas que hemos estado viendo, vamos a darle un estilo a nuestro div. Vamos a marcar nuestro div y vamos a decirle que va a tener un padding de, por ejemplo, 20 píxeles y que va a tener un border radius, un borde de 10 píxeles. Y en última instancia vamos a marcarle un background color que, por ejemplo, va a ser, vamos a marcarle algún color. Vamos a marcarle, por ejemplo, este color de aquí, este gris clarito. Y a nuestro texto, color, vamos a ubicarle el texto, vamos a marcarle el texto, por ejemplo, 333, que es un gris oscuro. Es la abreviación de 333. Observamos, y ahora hemos definido una caja que tiene bordes redondeados y que tiene color de fondo. A la hora de aplicar colores de fondo tenemos múltiples opciones. Podríamos estar haciendo degradados, podríamos estar ubicando imágenes como fondo, pero todo esto lo iremos viendo más adelante.
De momento, dentro de este primer recorrido por las reglas CSS que estamos aplicando, tenemos el color de fondo o background color. Por último, hablemos de las dimensiones de la caja. Ahora mismo, las dimensiones de la caja se encuentran especificadas en un formato automático, es decir, en función de si es de bloque o si es de línea, dejamos que ésta ocupe lo que tiene que ocupar. Pero nosotros podríamos estar controlando cuánto queremos que ocupe nuestra caja. Y esto lo vamos a poder hacer con width, anchura en inglés, y height, altura en inglés. Y por ejemplo, podríamos decirle ahora a nuestro div que va a tener una anchura de 300 píxeles y que va a tener una altura, pues por ejemplo, auto, es decir, lo que tenga que medir. Y ahora podemos observar que, aunque tiene espacio a su derecha para continuar con el texto, no continúa porque le hemos indicado que solo debe medir 300 píxeles. Voy a eliminar el zoom para que podamos apreciarlo bien. Ahora yo, por ejemplo, voy a copiar esta caja y repetirla 2 veces para que lo veamos. Ya tenemos 3 cajas y tenemos nuestros 3 elementos. Y podríamos marcarle también, por ejemplo, un margen para que no estén tan unidas. Por ejemplo, 5 píxeles. Y ahora ya las tenemos separadas y podemos ir construyendo nuestra página. Muy bien, tenemos entonces los diferentes elementos. Hemos visto la altura y la anchura, a las cuales les podríamos dar valores que pudiéramos modificar. Sin embargo, también tenemos 2 valores que extienden de width y de height, que son la altura mínima y máxima y la anchura mínima y máxima. Imaginad que estamos ya en un entorno más avanzado y estamos escribiendo nuestro estilo CSS, pero no sabemos cómo de largo es el texto que vamos a estar pintando. Aquí lo sabemos porque estamos escribiendo nosotros el HTML de forma directa, pero supongamos que este valor es una variable que nos va a venir dada a través de una base de datos y va a ser pintada en este punto. Y no sabemos a priori cuál es su extensión. Nosotros podríamos controlar que, independientemente de su extensión, marcarle una anchura mínima o máxima para que aplique esa anchura mínima y máxima o altura mínima y máxima al elemento, y de esta forma, sin conocer a priori el valor que contiene, podríamos estar dándole formato. Por ejemplo, min width sería la anchura mínima. No sé cuánto va a ser de extenso vamos a aplicarlo por ejemplo al párrafo para que tenga más sentido. Tenemos un párrafo y este párrafo contiene esta instrucción. Pues yo no sé cómo de largo va a ser el texto que va a llegar, pero como mínimo va a tener una anchura de 300 píxeles. Así que si es más largo, pues mejor. Voy a eliminarlo todo para que podamos observarlo bien y voy a dejar de hecho solo un párrafo para que podamos verlo. Y así no nos confundimos. Dejamos solo el párrafo para poder verlo bien y yo le digo, si el contenido es menor que 300 píxeles, tienes que extenderte. Mínimo tienes que ocupar 300 píxeles. Y si ocupas más, pues ocupas más. Eso lo hacemos con min width. De igual forma, podríamos estar aplicándole una altura mínima. Min height, por ejemplo, podemos decirle que son 200 píxeles. Yo no sé cómo va a ser de largo el texto, pero el alto mínimo tienen que ser 200. Vamos a aplicarle un background color para que podamos apreciar estas características. Vamos a ponerle un color marrón, por ejemplo, y el texto en blanco para que podamos apreciarlo bien. Fijaos cómo el texto no llega hasta aquí, se termina aquí, pero como hemos establecido que la altura mínima son 200 píxeles, pues la caja se extiende, porque como el texto no llega a cumplir la necesidad, continúa bajando el contenido. De igual forma, podríamos estar estableciendo nuestro max width y nuestro max height, que serían el contrario, serían la altura máxima que va a tener, no puede pasarse de ahí, y la anchura máxima que va a tener, no puede pasarse de ahí. Por ejemplo, nosotros vamos a decirle
que tenga una anchura máxima de 150 píxeles. Guardamos y ahora fijaos cómo, aunque hay espacio para continuar, se detiene en la anchura máxima. De esta forma podemos controlar, cuando no vamos a conocer a priori cuál es el contenido que vamos a estar estilando, su anchura y altura máximas y mínimas. Por último, vamos a cerrar el conjunto de reglas mínimas que estamos conociendo o de primeras reglas que estamos enfrentando a lo largo de esta clase con algunas reglas sobre el texto. Hemos dicho que teníamos por un lado font size, que nos permite establecer el tamaño de la fuente, y por otro lado vamos a tener también font, en este caso weight, que nos va a permitir indicar el grosor de la fuente. Podemos establecerlo de esta forma, donde 400 es por norma general el tamaño de una letra regular y 800 de un bold, o directamente también podemos hacerlo expresando normal, bold, bolder o lighter, para hacer la fuente más gruesa o más fina. Por ejemplo, vamos a establecerlo de esta forma. Ahora podemos observar cómo el grosor de la fuente es como si estuviese en negrita, porque le hemos marcado bold, y el tamaño de la fuente es el que le hemos indicado. También podríamos estar decorando el contenido que escribimos, y esto lo hacemos con text-decoration. Y podríamos decorar nuestro texto, marcándole una línea punteada, marcándole una línea doble, tachándolo con una línea a través, aplicándole un overline, subrayándolo con un underline. Vamos a subrayarlo, por ejemplo. Y de esta forma podemos también controlar su aspecto subrayando el contenido. Más reglas sobre textos interesantes. Podemos marcar también cómo queremos alinearlo. Esto lo hacemos con text align y podríamos hacer una alineación centrada, justificada, a la izquierda o a la derecha, como son las más populares. Por ejemplo, nosotros vamos a alinear el texto al centro. Lo observamos y podemos ver que ahora la alineación del texto está centrada. Muy bien, hemos visto ya el text align, y el último de los elementos que vamos a ver son el font family y el text transform. Font family es un concepto muy sencillo y es para marcar la tipografía que queremos que tenga nuestro contenido. Y aquí podemos observar las diferentes tipografías que por defecto nos va a ofrecer el sistema. Sin embargo, a nosotros nos va a interesar en muchas ocasiones establecer una tipografía propia, la que nosotros queremos. Eso lo estaremos viendo en la clase de font face y fuentes personalizadas. De momento, en este primer vistazo, que veamos que podemos, por ejemplo, modificar la tipografía que utilizamos, la familia de la fuente que estamos utilizando. Y en última instancia, también podemos modificar el contenido. Voy a eliminar estas dos características para que podamos leerlo bien. Y podemos aplicar también text transform para marcar alguna modificación del texto. Por ejemplo, podemos capitalizarlo, que eso es colocar la primera letra de cada palabra en mayúscula. Podemos aplicarle lowercase para hacer que todo sea en minúsculas. O, por ejemplo, uppercase para hacer que todo el texto, no importa cómo esté escrito, esté en mayúsculas. Y de esta forma podemos ir modificando su aspecto. Muy bien, acabamos de ver una cantidad bastante generosa de primeras reglas. Y es normal que en las primeras acciones que realicemos, en los primeros trabajos que ejecutemos, que se nos hagan un poquito de bola y que nos cueste a veces ubicarlas, puesto que son muchas las que hemos visto de una sola sentada. Además, cada una de ellas contiene a su vez numerosas configuraciones distintas. Como siempre, mi recomendación es que no te preocupes, no te agobies por memorizar cada una de las reglas. Simplemente hemos visto una batería inicial de reglas que podemos ir aplicando para modificar el estilo. Comienza a practicarlo. Te recomiendo que practiques, que trates de escribir diferentes textos, que busques ubicar los elementos en diferentes posiciones y que te vayas familiarizando con todas ellas. Es normal que al principio te cueste recordar muchas de ellas y también es normal
que al principio pues se te puedan mezclar o te puedas sentir un poco confuso a la hora de aplicarlas. No te preocupes porque a lo largo de todo el curso, de toda la formación, vamos a ir machacándolas mucho. Y además, al finalizar este curso, tenemos también el taller de CSS donde nos vamos a dedicar tan solo a practicar. Así que no te preocupes por eso. Lo importante es que entiendas cuál es la estructura, cómo se conforman cada una de las reglas. Y ahora que ya tienes una batería de reglas inicial suficiente, que comiences a practicarlas para tratar de ir dando diferentes formatos. En las siguientes clases continuaremos avanzando y nos vamos a detener en un punto muy importante, que es la posición de los elementos, para que podamos reflexionar sobre el sistema de posiciones y podamos ir viendo cómo ubicar de una forma mucho más precisa cada una de nuestras cajas en nuestra composición para que podamos tener un control completo. Todo eso en la siguiente clase. A programar.